Bueno, ahora vamos a ver una forma de manejar las variables que explican, ¿sí? Sobre todo en aquellos temas que tienen que ver con comportamientos en forma de U, es decir, que en unos primeros momentos tiende a tener un efecto descendente, pero luego se incrementa. En economía nosotros, de acuerdo a lo que vimos específicamente en la microeconomía, recordemos que muchos temas tienen que ver con efectos de rendimientos decrecientes que pueden ir en una forma de U invertida, o por ejemplo el costo marginal. Sí, donde nosotros sabíamos que conforme produzcamos más o la producción se incremente, el costo por cada unidad adicional va disminuyendo. Esto es lo que conocemos como economía de escala. Al aumentar la producción se van incrementando, se va disminuyendo, perdón, el costo marginal hasta llegar a un mínimo. O sea, todas las plantas de producción tienen una capacidad instalada. Entonces, básicamente podemos producir hasta una determinada cantidad que nos va a llevar a que el costo marginal llegue a su mínimo. Si seguimos produciendo, lo que va a provocar es una deseconomía de escala, es decir, va a provocar un efecto contrario, que los costo marginal empiece a incrementar. ¿Por qué? Porque ya es ineficiente hasta cierto punto, es lo que veíamos en micro, ¿no? Entonces, en esos modelos se utilizan variables polinomiales, es decir, solamente tenemos dos variables en este caso, el costo marginal y la producción, pero la variable que es producción se puede meter en su forma lineal y en su forma cuadrática para que me dé una forma de parábola, ¿sí? Si fuera en lineal, nada más tendríamos una línea y seguiría disminuyendo hacia el infinito, pero la realidad es que cuando hablamos de costos sabemos que no puede existir una relación lineal, porque los costos no siempre se comportan de una forma descendente, podrían llegar en un momento dado, a incrementarse, ¿no? Entonces, en ese tipo de modelos son los que nosotros conocemos como modelos polinomiales, porque la misma variable que explica, que en este caso es x, se mete en su forma lineal o en su forma cúbica, o incluso en su forma cuadrada, perdón, o incluso en su forma cúbica. Podremos tener modelos en los cuales los ciclos económicos, por ejemplo, cuando vemos ciclos económicos así, lo que estamos hablando es de una cúbica. Si esto volviera a bajar aquí, entonces tendríamos no una cuadrada, sino una cúbica. Se metería x lineal, aquí está, se metería x en cuadrado y se metería una x cúbica. Es decir, es la misma variable, pero se ha introducido tanto de forma lineal, cuadrática y cúbica. Entonces eso va a ser para temas específicos, ¿sí? ¿Por qué? Porque en esos casos vemos que el comportamiento de la variable es diferente a lo largo del tiempo. Pensemos en un ejemplo que podría darse a la inversa. Si nosotros empezamos, por ejemplo, vamos a pensar que aquí tenemos ganancias en una ciudad y aquí vemos cantidad de industria. Si nosotros empezamos a incrementar la industria en nuestra zona, vamos a empezar a ver que las ganancias crecen, las ganancias crecen, las ganancias crecen. Llega más inversión. Y cada vez que llega más inversión se va reduciendo el espacio, la cantidad de personas que trabajan. Eso provoca que las ganancias vayan cada vez deteniéndose, ya no sean tan atractivas, a tal grado que al llegarse a una saturación de inversión, es decir, tanta inversión, empiece a ser las ganancias ya constantes y ya ha llegado demasiada inversión que empiece a generar una pérdida para la región. Entonces es cuando nosotros tenemos una sobreinversión. Que eso ha pasado como en ciudades como Ciudades de México, donde pues anteriormente se tenía una industria a la mejor tradicional y eso, como ha llegado nueva industria, nuevas actividades económicas, ha hecho que sea muy costoso. Hay actividades que no son rentables ya que sigan operando ahí. Por ejemplo, pensemos en Nueva York. En Nueva York a lo mejor hace 50, 80 años había actividades manuales que provocaban que la inversión fuera rentable. Pero conforme fue llegando más capital productivo, que generaba mayores salarios, es insostenible que esa industria o esa actividad económica continúe. Lo mismo vemos con el calzado en el Bajío, donde a lo mejor hace 20, 30 años era lo máximo, pero como conforme ha llegado más industria, pues eso ha hecho que la ciudad se encarezca y ya no es rentable seguir produciendo zapatos y a lo mejor se está saliendo a otra zona o ha cambiado los modos de producción. Y así sucesivamente, es decir, todo tiene una saturación, entonces básicamente tenemos que identificar que todo tiene un punto de inflexión, nada es de manera permanente. Incluso, vamos a decir, nuestra capacidad para hacer ejercicio va incrementándose conforme por ejemplo, capacidad en ejercicio
y acá le ponemos edad, evidentemente los primeros años tenemos una enorme capacidad para hacer ejercicio, ¿no? Una enorme condición, de tal manera que conforme la edad va avanzando, va aumentando, pero se va deteriorando con el tiempo, de tal manera que llega a un máximo y después empieza a disminuir. Esas son relaciones polinomiales, donde vemos que en una primera etapa tiene crecimiento y llega a su máximo y empieza a tener un efecto contrario. Entonces, cuando analicemos esos fenómenos, estamos analizando la misma variable, pero con un efecto distinto en su forma lineal y en su forma cuadrática, si fuera como una U o U invertida, y si es una curva de manera senoidal o que sube, baja, significa que tenemos una cúbica, ¿no? o alguna cuestión de senos o cosenos, ¿no? Entonces esta representación de aquí abajo nos dice efectivamente eso, que una variable y puede ser explicada por un conjunto de variables elevada a una potencia específica, ¿no? Entonces eso vamos a llamarle polinomiales. En este tipo de regresión, polinomiales solamente hay una variable explicativa del lado derecho, pero aparece elevada a distintas potencias, convirtiéndose en un modelo múltiple. Si las diferentes variables independientes elevadas a una potencia mayor a 1 son funciones no lineales de la variable independiente elevada a la potencia 1, entonces no se viola el supuesto de no multicolinealidad, ¿sí? Siempre que, es decir, esto significa que cuando metamos más variables de la misma variable que explica, pero elevadas a una potencia distinta, entonces el hecho de que las dos expliquen lo mismo desaparece, ¿no? Siempre y cuando tengan eso. Vamos a utilizar algunos datos que les he subido ahí al portal, que es costo total y producción. Vemos nosotros, aquí viene el comando, cómo se comportan estas dos variables, costo y producción. Costo es lo que es explicado y producción es lo que explica, y vemos que tiene una forma, ya no es una forma de U, sino es una forma de ondita. Aquí sube, se estanca, baja y luego vuelve a subir, ¿sí? Dice, la teoría de producción asume en el corto plazo que a medida que la producción aumenta, tanto el costo marginal como el costo promedio decrecen, pero después de un nivel dado de producción ambos vuelven a aumentar, nuevamente como consecuencia de los rendimientos crecientes. Esto es algo que en micro lo tenemos muy presente, ¿no? ¿Cómo hacerle si tenemos Y costo total y X producción y decimos que tenemos una forma, por la forma que se ve aquí parece una cúbica? Era lo que les decía, como una ondita, ¿no? Sube, baja, sube, baja. Entonces aquí vemos cómo es una ondita, entonces esto me da la impresión que es una cúbica. Sí, aquí aparece cuadrada, pero no es cúbica, es un error. Es cúbica. Entonces la estimación sería muy sencilla. Ya tenemos a Y no le hacemos nada. Lo que es producción la tenemos lineal, tampoco le hacemos nada. Simplemente generamos la producción cuadrática, que es producción por producción. Aquí tenemos el comando va a ser gen. Este comando gen me permite crear nuevas variables y le vamos a poner producción 2 y va a ser igual o cuadrada a producción por producción. Sí, y luego aquí fue un error, si quieren quítenle la S y pónganle D, producción, aquí por eso lo arreglé. Sí, aquí quiere decir, vamos a renombrar la variable pros2, que era lo que puse, pero lo que quería decir era producción 2. Sí, y luego generamos la producción 3, simplemente la producción por producción por producción, o producción cuadrada por producción. Es decir, esta es una forma de generar la cúbica de la producción, que es la que en este caso está explicando el costo total. Ya tenemos nuestro modelo, tanto de modelo de costo total, tanto con la producción lineal y producción cuadrática y producción cúbica. Ahora lo que vemos es hacer nuestra regresión de costo total con producción lineal, producción cuadrática y producción cúbica. Y aquí tenemos nuestro modelo. Resulta que todos son significativos. T es mayor a 2, el p-value es menor a 0.05 y en los intervalos no aparece el 0. Ya ustedes podrán ver que es un modelo muy bueno, el 99.83% es lo que explican estas variables al costo total, ¿sí? Y es la misma variable de producción, nada más se elevó al cuadrado y se elevó al cubo, pero es la forma en la que nosotros vamos a introducir la producción, porque sabemos que de acuerdo a lo que vimos en este gráfico de scatter, vemos la forma cúbica. Entonces vamos a meterle la misma variable que explica que es producción en su forma lineal, cuadrática y cúbica. Vemos que los tres coeficientes de los tres variables es significativo. Generamos nuestro predict, costo total estimado, xb. Esto acuérdense es para poder estimar
la, la variable dependiente, y después graficamos two-way, entre paréntesis scatter, costo total producción, que era el original, y después line, costo total producción. Y lo que vemos es nuestro modelo estimado, que son los puntos, que son la recta roja, con nuestros puntos originales de costo, y lo que vemos es que existe una perfecta predicción de nuestro modelo de costo total, y es un modelo polinomial. ¿Por qué? Porque te introdujeron la misma variable que explica a otra variable, se introdujo de manera cuadrática y cúbica. Es la misma variable, no metí más variables. En realidad es la misma variable, pero exponenciada a dos potencias más, que es la cuadrada y la cúbica, porque gráficamente así lo veía desde mi gráfico de escate. Entonces, los modelos polinomiales se utilizan de acuerdo a la forma del escate que nosotros observemos. Si vemos que es una forma de U, vamos a meter una cuadrática. ¿De quién? De la misma variable. Sobre todo, en este caso, ustedes consideren la siguiente pregunta. ¿El efecto de la variable X sobre Y es el mismo a lo largo de los puntos o tiende a cambiar? Entonces, si vemos ese patrón que cambia, entonces es posible que sea una cuadrática. Cualquier duda, estamos a la orden.